Veamos Isaías 33, verso 6. Isaías 33, 6. Y reinará en sus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Ahora, yo quiero que noten esto. Dice que la sabiduría y el conocimiento será la estabilidad de sus tiempos. Y en tiempos difíciles, si tú tienes sabiduría de Dios, en otras palabras, si tú sabes cómo aplicar el conocimiento y tienes revelación que se ha hablado de la boca de Dios, y tienes la instrucción y tienes la información y puedes ser estable, no importa lo que pase en la sociedad, lo que esté pasando económicamente, lo que esté pasando políticamente, no importa lo que pase en las relaciones. Entonces tú puedes ser estable al tener sabiduría y conocimiento y saber cómo ser consistente en la aplicación de ellas. Entonces, una de las cosas que tienes que mantener en mente es que tienes una unción. ¿Tienes una unción? ¿Tienes una unción? Ok. Tienes una unción y esa unción va a abrir el entendimiento. Esa unción va a abrir cómo aplicar lo que oyes. No tiene ningún beneficio que te sientes y tomes apuntes. Yo tengo cajas llenas de apuntes de mi instituto bíblico y eso no nos hace ningún beneficio. Y yo tengo ahí notas de todas mis lecciones de Biblia y eso tampoco me hace ningún bienestar. Tener bastante comida almacenada y dejarla ahí almacenada y nunca agarrar y participar de esa comida es la aplicación diaria que va a producir los resultados de estabilidad. Y ahora, más que nunca, tenemos que concentrarnos en obedecer y aplicar la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice: guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Escuchaste eso? La clave es, obviamente, es mantener tu mente estable en él. En otras palabras, cuando vienen los pensamientos en contra de ti, él montará guardia y pondrá una guarnición y te protegerá con paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso puede crear a veces caos, la falta de paz. Yo quiero varios individuos que me ayuden por un momento, si pueden venir aquí a la plataforma. Steven, si tú puedes venir. Pueden venir acá un par más de personas. Cuatro personas, quizás la quinta persona. Y vamos a empujar esto por un momento. Está bien ahí. Ahora, yo quiero que estés mirando aquí al público. Párate aquí al medio. Yo quiero que ustedes los rodeen con sus espaldas y enganchense con brazos. Una persona más. Sí, ven aquí y engánchense los brazos. Usted se queda aquí parado. Usted se queda ahí. Yo no quiero que usted haga nada. Usted es el creyente. Ahora, Filipenses 4:6 dice que piensas en las cosas que son verdad, puras, amables, todo lo de buen nombre, todo lo que tiene virtud, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está el creyente. Estás lidiando con ciertas cosas y viene aquí esta cosa que quiere atacar su mente. Y lo que él tiene, yo creo que los ángeles no estén así desprevenidos, ni se hagan a un lado. Ninguno de mis ángeles se hace al quite cuando vienen los pensamientos. Entonces, pero cuando el enemigo viene y trata de atacar a la mente de la persona, quiere entrar dentro de este círculo, pero ¿qué está diciendo? Él, él lo va a mantener en completa paz. Cuando tú mantienes tu pensamiento en las cosas que son puras, honestas, amables, de todo lo que tiene virtud alguna, aquí viene el pensamiento malo que quiere ir y quiere atacarlo y que él no puede vencer. Y mientras yo vengo, aquí viene la paz que está montando guardia. Entonces yo quiero ver la manera cómo entrar
y él y su mente está pensando en el Señor, está pensando en las cosas verdaderas, honestas, puras, amables, de todo buen nombre, de virtud y de alabanza. Entonces, mientras él continúa su mente en Dios, no hay manera que yo, como el mal pensamiento, pueda entrar. Ahora, ¿qué pasa si empieza a pensar en otras cosas, empieza a preocuparse? Yo ni siquiera he llegado a su mente. Es un pensamiento que trata de entrar, pero la paz lo guarda y lo protege. Ahora, ¿qué pasa si empieza a pensar en otras cosas y empieza a pensar en el pensamiento que trata de penetrar la paz y dice, oh Señor, las cuentas, oh, la condición del mundo? Entonces, ¿qué pasa? La paz se ha rendido y ha abierto un lugar para que yo pueda entrar y ataque su mente. Pero ¿qué pasa si él regresa a pensar otra vez en Dios? Otra vez cierran filas y dice, deja mi saco. Tenga, por lo menos devuélvame mi saco. Entonces la paz viene y monta guardia otra vez. Yo quiero venir por atrás, pero la paz lo está cuidando, lo está cubriendo, lo está manteniendo. Y es el cuadro de qué pasa cuando tú tienes tu mente en Dios. Y así es como lo haces, pensando en todo lo que es honesto, verdad, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud y de alabanza. Y luego dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la Biblia en ampliada dice, montará guardia y pondrá guarnición en la mente. Es como una fortaleza, va a mantener el resto afuera. ¿Alguna vez has atravesado una tormenta y estás del otro lado y dices, yo he terminado, he pasado al otro lado? Yo te garantizo es porque has mantenido tu mente pensando en él. Gracias, muchachos. Denles un aplauso. Yo voy a mover esto solo. Oh, oh. No, no es tan pesado. No es tan pesado. Ahora voy a descansar un poco. Muy bien, vayamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Estamos hablando acerca de ponernos toda la armadura de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hablando de cómo fortalecerse en el Señor para ponerte toda la armadura de Dios. Hay varias maneras de fortalecerse. Uno es el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Otra manera es tú pasas tiempo en la presencia del Señor y recibes la fortaleza del Señor en ese proceso. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas son los esquemas, estrategias. Él trata de venir y él trata de venir en dirección a ti. Y tú sabes que el enemigo, hay el espíritu de verdad que te va a guiar a toda la verdad y te va a mostrar las cosas que van a venir. Y hay el espíritu del anticristo o el espíritu de falacia, de mentiras, que va a tratar de guiarte a toda mentira, a todo engaño. Entonces tú tienes que estar consciente de eso y tienes que escuchar la voz de la verdad. Escúchame, cuando tú oyes a lo estilo de los autores, al autor de este libro, cuando tú escuchas la voz de este libro, de la palabra de Dios, puedes entender el corazón de aquel que está hablando por su espíritu también. Hay ciertos libros que tú puedes leer y tú dices, oh, es el estilo de fulano de tal. Y tú sabes eso porque has leído varios de sus libros de esa persona, de ciertos autores que tienen su propio estilo. Ahora, esta Biblia, esta palabra, hay un espíritu detrás de eso. Tú puedes escuchar la voz más clara, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una jerarquía, hay una estructura, hay una organización de lo que hace el enemigo. Hay una estructura. Hay muchas veces como creyentes pensamos que somos guiados por el Espíritu y somos carismáticos y a veces creemos que vamos a ser guiados por el Espíritu.
empezamos a decir, tenemos que seguir al Espíritu de Dios, no me malentiendan, pero te das cuenta que el ámbito espiritual, el mundo espiritual es mucho más detallado y más organizado que este mundo físico. Porque Dios pasó todo ese tiempo hablando a Moisés acerca del tabernáculo y fue en gran detalle acerca del tabernáculo ahí en el desierto. ¿Por qué hablando de todo ese detalle Moisés se ha guiado, construye la carpa? No. Y luego le dijo, mira que lo hagas como te he mostrado en el diseño que se te ha mostrado. Ahora, esto se compara al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, la habitación que nosotros somos, la habitación de Dios. Entonces hay un detalle que tiene que estar involucrado y una organización. Si nosotros vamos a hacer algo estratégicamente como creyentes, lo vamos a hacer como cuerpo de Cristo, como la iglesia, tiene que haber organización, tiene que haber un desarrollo estratégico. No hasta el punto de ejercitar y tratar de encajonar al Espíritu Santo, pero si la iglesia no tiene organización, va a estar en un nivel muy bajo, y va a ser insignificante. Tienes que tener estructura y tener organización. Y esto copió de Dios. Esto no vino de su propia idea. Entonces, tiene que haber organización en lo que estamos haciendo. Entonces, Él nos empieza a organizar y la armadura de Dios dice, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No es el día del juicio que va a venir, no por nosotros, pero va a venir. Para algunos que dicen, yo he escogido no creer que Jesús es el Hijo de Dios, no quiero ser parte del reino de Dios. Va a venir un día, cada rodilla va a doblar y cada lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Tú sabes qué pasa cuando Jesús fue al infierno? Él fue al infierno por nuestros pecados. Si no, todavía tú estás en tus propios pecados y no has nacido de nuevo. Si Él no fue al infierno, yo sé, oh Señor, me atrevo a sacar esta vaca sagrada. Hay personas que no creen que Jesús fue al infierno. Él fue al infierno por nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Él tomó el pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces Él fue al infierno, pero Él fue con un propósito estratégico. No fue al infierno para visitarlo, para conocer. Él fue con un propósito estratégico en su mente, que Él iba a pagar el precio por el pecado que fue cometido en el huerto del Edén, y tenía que pagar ese precio y satisfacer la justicia. Y luego el Padre estaba sentado en el trono, en el gran juez, y miró y dijo, está bien, satisface. 3 noches y 3 días estaba satisfecho, y se envió al Espíritu Santo y los resucitó y echó afuera todos los principados y potestades. ¿Sabes qué pasó en ese momento? Todos estos principados y potestades estaban encima de Jesús. Está ahí firme, están tratando de atacarlo. Y el Espíritu de Dios vino ahí y la voz de Dios dijo, ese es mi Hijo. Y lo levantó de los muertos, de la muerte espiritual. Y echó fuera a todos los principados y potestades. Y en ese momento, ¿te acuerdas? Esa declaración, cada rodilla se va a doblar y cada lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En ese momento, Satanás estaba sentado en su trono, pensando que ya lo tengo cautivo, estoy en control ahora. Entonces empieza a temblar, el Espíritu de Dios empieza a bajar y resucita a Jesús. Y él se da la vuelta y lo mira a Satanás y le dice, ¡póstrate! Y Satanás, temblando, ¡póstrate! Y Jesús ahí agarra y le dice, dame esas llaves. Y las llaves empiezan a temblar porque él está temblando. Aquí está. Y es la misma victoria que nosotros somos participantes de esa misma victoria. Aleluya, gloria a Dios. Y tú sabes que él tembló y él todavía tiembla
cuando un creyente se para con esa autoridad y dice: Satanás, ¿te acuerdas lo que te pasó a ti? Jesús fue levantado y echó todos los principados y potestades y te quitó las llaves. Ya no las tienes y no tienes autoridad. Yo la tengo. Oh, hermano, no tenemos que decir eso muy fuerte, hermano. No, dilo fuerte. Él necesita escucharla. Porque lo que no quiere que hagas es que tú ejercites esa autoridad y tengas osadía. Nosotros tenemos la autoridad. Ahora, vayamos un poco más allá en esto. Sería fácil saltar y gritar en este momento: ¡Gloria! ¡Aleluya! Pero tenemos que continuar con nuestra lección. Quizás hagamos algo más adelante. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hemos hablado cómo es importante ser un creyente de integridad y honestidad. El grado que tú ejerces honestidad es el grado en el cual esa palabra puede operar con firmeza en tu vida. Tu espíritu no tiene que estar confundido que estás mintiendo a las personas, sino tratando de hablar a la montaña. Y dice: estás mintiendo a la montaña, has hablado a la montaña, quizás le estás mintiendo. Lo que realmente quieres hacer es saltarla. Por eso es que tenemos que ser creyentes que estamos operando en honestidad. Es una de las razones. Y vestidos con la coraza de justicia, haciendo y estar en justicia y operando como opera el reino de Dios. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora yo quiero que notes, el escudo, no estaba hablando a un escudo así pequeñito, acerca de un escudo de este tamaño, hablando de esto, y estás tratando de esquivar ahí. No, está hablando de un escudo que era del tamaño de básicamente una puerta. Y este escudo tenía una estructura de metal y tenía atados unas correas de cuero para agarrarlo, y era diseñado para ser lo suficientemente grande para cubrir el cuerpo de un soldado. Esta es una arma ofensiva. Una de las cosas que solían hacer: sopaban en una sustancia inflamable y la lanzaban. Entonces lanzaban esta flecha encendida al pueblo en contra del enemigo. Entonces podían crear mucho caos sin ir y a pelear cuerpo a cuerpo. Habían ataques aéreos en contra de ciudades sin enviar a las personas, y lanzaban esas flechas. Y no estaba hablando solo de esa clase de flechas. Ellos tomaban y hacían como misiles, sopaban en esta sustancia y tenían esas catapultas y las lanzaban a una ciudad. Entonces está diciendo que nuestro escudo de fe no solo nos protege de las flechas, sino que es fuerte, suficientemente fuerte, y podemos desviar y parar esos misiles, esas catapultas más grandes. Ahora, noten esto también. Vayamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. En otras palabras, este escudo podía ser considerado como un dispositivo antimisil. Entonces necesitamos vivir con una mentalidad antimisil y un estilo de vida. Muy bien. Mateo 9, verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Escuchen esto, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora, yo quiero que tú veas y escuches esto. En cualquier momento en el tiempo, tú puedes tomar la decisión estratégica de iniciar resultados por el desatar de tu propia fe. No tienes que esperar
hasta que llegues al servicio de la iglesia, hasta que venga este gran sentir de la unción. No tienes que esperar hasta que el gran ministro, el hombre y mujer de Dios. No hay nada mal con esas cosas. No me malinterpretes. Lo que estoy diciendo, tú puedes iniciar una sanidad, tú puedes vencer en cualquier momento por tu propia fe. Tú puedes tomar tu fe y puedes atacar estratégicamente en lugar de estar en la parte defensiva. Puedes tener una ofensiva de fe. Tú puedes tener una actitud preventiva cuando se trata de enfrentarte al enemigo. ¿Por qué tienes que esperar a que una crisis venga y tratar de activar tu fe? ¿Tú ves? No esperas hasta tener que pelear la gran batalla para ejercitar tu fe. Tú lo haces ahora mismo. Quizás tengas grandes batallas también, pero hazlo ahora. En lugar de sacar tu tarjeta de crédito para comprar ese ítem de 15 o de lo que quieras comprar, ¿por qué no sacas tu fe y dices, yo no voy a comprar eso hasta que se manifiesten los fondos adicionales por mi propia fe? No voy a comprar a crédito. Voy a empezar a caminar aquí. Voy a venir a este lado. Estoy hablando en serio. Y escuchar al hermano Copeland decir esto. No esperes hasta que tengas cáncer para usar tu fe. Cree por tus próximos pares de calcetines. El punto aquí es, usa tu fe a cada nivel de crecimiento y desarrollo. Donde está tu fe. Y no tienes que tratar de, hoy voy a hacer mi ejercicio aquí. Tratar de estar haciendo ejercicio cuando estás en medio del ataque. No, inicia inmediatamente. Aquí hay otra de las cosas que yo hago. Si yo empiezo a sentir alguna molestia en mi garganta, a una pequeña molestia, inmediatamente la ataco y digo, por sus llagas soy sano. No recibo esos síntomas. No estoy en desacuerdo que existen, pero yo estoy en desacuerdo que estén en mí, permanezcan en mí. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, yo uso eso para la sanidad. El mismo espíritu que mora en mí. Y yo hago y digo esto, Dios mora en mí, donde Él vive y Él quita toda enfermedad, infección. Dios vive en mí. Tú ves, y yo ejercito de eso. Y no es una cosa que la hago una sola vez. Cada día de tu vida, tú tienes que estar diciendo ciertas cosas. Hay ciertas cosas que Dios te dice que diga y tienes que decirlas cada día de tu vida. Y tú lo haces el día que tú quieras. Veamos aquí el siguiente, en Efesios capítulo. Y quiero que eso sería bueno que lo veamos. Verso 16, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Hemos hablado acerca cómo la paz va a guardar tu mente. Ahora, tú en una manera consistente le dices, gracias Señor que soy salvo. Nosotros no tenemos que pasar ese hecho de que somos salvos. Es una de las más grandes promesas. La salvación viene de la palabra griega sozo y quiere decir liberación, protección, preservación, sanidad y salud. Es una buena cosa de recordar. Gracias Señor porque soy libre. Estoy protegido. Gracias Señor, estoy siendo preservado. Gracias porque soy sano y estoy en salud. No hay nada malo de recordar eso cada día. Colosenses 1 dice que hemos sido librados del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿de cómo tiene que ser tu vida si estás viviendo en un estado de soy liberado de todo el poder y la autoridad de las tinieblas? Entonces, en otras palabras, cuando el enemigo trata de traer algo en contra tuya, yo mantengo mi mente en ti y tú me mantienes en perfecta paz. Yo solo pienso en las cosas que son buenas, honestas. No me traigas, mis oídos no son basureros.
no traigas ese chisme a mi cuarto. No quiero escuchar nada de chisme. No me traigan ningún chisme. Entonces hay ciertas cosas que yo tengo que escuchar en la posición que estoy. Yo tengo que escuchar la verdad. Yo tengo que escuchar hechos. Yo no trabajo y medito en esto. Una vez que escucho algo, estoy viendo la solución. No me importa acerca del problema. Identificar el problema para que yo pueda iniciar la solución. ¿Tú ves? Así es como mi mente opera. Otra cosa que quiero que veas. Tú tienes que hacerte recuerdo de tu salvación. Ahora, usemos esta palabra así. Tú tienes que redecorar. Algunas personas tienen que hacer decoraciones de interior en su mente y cambiar las maneras que has visto el mundo y cambiar la manera como has percibido a la gente. Tú no tienes que juzgar y evaluar a la gente sobre la base de lo que podemos ver y de lo que es nuestro sonido. ¿Te acuerdas que dice Isaías 11 que él no iba a juzgar de acuerdo a la apariencia de sus ojos? En Isaías capítulo 11 dice que él iba a juzgar con un juicio correcto en el temor del Señor. Y cuando tú juzgas de esa manera, estás decorando tu mente, las cosas que tú ves. Entonces, cuando tú ves a las personas a través de los ojos de Jesucristo mismo, ¿cómo se ven las personas? Las personas no se ven, oh, yo no tengo tiempo, oh Señor, tenemos que hacer esto. No saben que soy un ministro, mire esto, no me molesten a mí, tengo que hablar la palabra, tengo que enseñar la palabra. Esas son las meras personas que tenemos que alcanzar. ¿Alguien me puede dar ayuda aquí? Esas son las meras personas que hemos sido diseñados. Hemos sido diseñados para vivir y ministrarles. Oh, sí. Sigamos adelante. Yo sé que ustedes están recibiendo esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, quiero que notes esto acerca de la palabra. Habían distintos tipos de espada. En ese momento, la tecnología y el diseño habían estas espadas en forma de cilindro que tenían la punta al extremo. La única parte que dañaba era la punta de la espada. Y tenías que esquivar simplemente esa punta. ¡Ah! ¡Ah! Y podías golpearlo. Pero no hacía. Solo afectaba la punta. Habían estas otras que tenían unas espadas largas y tenían estas curvas y eran solo filas en un solo lado, pero no podías cortar con el otro. No conocían los buenos cuchillos en ese tiempo. Y después había otra que los romanos inventaron. Y las otras espadas que eran difíciles de manejarlas. ¿No sabías? Y la otra era tan pesada, podías levantarla y dejabas tu flanco abierto para que el contraataque te dañe, si no sabías lo que hacías. Entonces los romanos vinieron y crearon esa espada, quizás de 45, 50 centímetros, quizás un poco más larga. Y tenía filos en los dos lados y estaba equilibrada. Entonces ahora tienes un soldado romano que podía entrar en la batalla y en contra de aquellos con grandes espadas, y el romano soldado le cortaba. Parecía el zorro. Entonces esa espada era más efectiva y podían pelear mejor con esa espada. Entonces el enemigo decía, oh, mira con esas pequeñas espaditas, ¿qué van a hacer con esas? Y después que contaban sus pedazos decían, oh, deberíamos encontrar de dónde han sacado esas espadas. O había algún negocio en Corintio de donde comprarlas. No, no lo había. Eran romanas, los únicos que tenían esas espadas. Pero lo importante era que tenía doble filo.
y lo que dice acerca de la palabra de Dios, la Biblia, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, lo que la referencia de Pablo es, al hablar de esta espada, era poderosa y efectiva. Ahora yo quiero que notes esto. Vayamos a Proverbios 12. Proverbios capítulo 12. Aquí hay poder tremendo dentro de la palabra de Dios o de las palabras. Y yo estaba escuchando a alguien hablar acerca del átomo y cómo hay poder tan grande dentro de cada átomo. El átomo es algo muy pequeño, no lo puedes ver con el ojo limpio. Tienes que tener algún aparato que lo magnifique. Y cuando los hombres aprendieron a dividir el átomo, crearon estas armas poderosas como la bomba atómica. Entonces, lo que descubrieron que podían dividir el átomo y había una energía que estaba dentro del átomo y si era desatado podía crear un impacto en cadena. Entonces, los científicos que estaban viendo en estas y estudiando dijeron, este átomo contiene gran poder y escuchen esto, y parece como una onda de sonido dentro del átomo. ¿Y sabes lo que es eso? Es la voz de Dios dentro de cada átomo y puede llegar al área más pequeña y su poder es tan tremendo. Cuando tú divides ese átomo, el poder del sonido puede ser desatado. Piensa un poco al respecto de dentro de la partícula más pequeña, del átomo más pequeño, hay una onda de sonido como la voz de Dios. Y dentro de cada palabra hay poder dentro de cada palabra. Y cuando tú hablas esa palabra y la partes, desata poder dentro de la tierra. El poder de tus palabras es tan grande. Y no tengo tiempo de reventar este globo para mostrar. Si hubiera inflado este globo y hubiera agarrado un alfiler. ¡Ah! ¡Au! ¡Oh! ¡Sé sano! Yo quiero hacerlos reír también. Y iba a reventar este globo. ¿Qué hubiera pasado? Y, ¿qué pasa cuando tú revientas uno de estos globos? ¿Escuchas algo? Oyes un sonido. ¿Por qué hay ese sonido? Yo no sé todos los detalles técnicos. Es porque has puesto algo ahí adentro. Has puesto aire ahí adentro. Entonces, cuando tú hablas, ¿qué pasa? Sonido y aire sale y desata poder. Lo mismo pasa cuando revientas un globo. ¡Pum! ¡Fum! Y toda la energía que estaba dentro del globo sale. Ahora, ¿qué pasa si revientas un globo? ¿Qué si hubieras puesto 10,000 globos y los reventamos simultáneamente? ¿Qué pasa? Podría ser demasiado fuerte y tendríamos un viento. Y si lo diriges en la misma dirección, entonces, ¿qué pasa cuando todas las palabras que tú las desatas en una forma negativa y hablas? Proverbios capítulo 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando las palabras que tú hablas de una manera negativa empiezan a explotar en el campo de tu vida, pueden ser como los golpes de espadas. Algunas veces alguien te ha hablado una palabra y te ha cortado ahí adentro. Eso duele. Tú dices, escuchas ese dicho que no es verdad. Piedras y palos pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. Es la más grande mentira.
A veces las palabras duelen más que los palos y las piedras. Pero yo no te quiero dejar en el lado del negativo. Pero la lengua del sabio es medicina. Algunas veces he estado alrededor de personas que saben cómo hablar palabras que te hacen sentir muy bien y te animan y te edifican y te satisfacen tu alma y edifican tu espíritu. Es la clase de personas que quieres frecuentar. Y tú también tienes que ser esa clase de persona. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Escucha, tú puedes ministrar y equipar a las personas, que los motiva y moviliza y los edifica y los lleva a un punto de éxito solo con tus palabras. Si tú quieres ser un pastor, tú no puedes estar detrás de un púlpito y decir: ustedes no están haciendo nada, y yo digo que no están haciendo nada. Son una punta de flojos, están viniendo tarde. Deme una F o cualquier otra letra, o ponga al órgano para decirte otras cosas. ¡Ja! Escúchame, después de un tiempo las ovejas se van a cansar de ser golpeadas y se van a ir donde puedan amarlas. Tienes que amar a las personas, y cuando haces eso y lo haces con las palabras que hablas en gran medida, y uno de los tiempos más importantes es cuando cuides tus palabras, cuando estás cansado y estás en fatiga. Es fácil decir o hacer cosas que tú dirías: oh Señor, nunca hubiera dicho esa palabra. Tienes que ser preventivo en tu manera de encarar las cosas. Al escoger, algunas personas confiesan esto todo el tiempo: el Señor suple todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria y cosas así. Yo hago eso también, pero también confieso: ninguna palabra corrompida sale de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. He hecho declaraciones que vivo una vida sin pecado. Eso quiere decir que no tengo ninguna mancha. Estoy trabajando, estoy progresando, estoy avanzando. Y hago eso 6 días de sin pecado, y un día me resbalo y cometo un error y Dios me restaura y otra vez vuelvo al camino. Un hombre sabio se va a levantar cuando se cae, tan rápido como pueda. Ahora, veamos Marcos 11. Vamos a ver esto. Estamos hablando acerca de la espada del Espíritu, cómo opera, cómo literalmente te pones en la armadura de Dios y cómo usas la espada del Espíritu para que produzca resultados. No solo para que decir, hablar de la espada del Espíritu, cómo obras resultados cuando sale de tu boca y sale con poder. Entonces, con esas palabras, es como el estallido de un átomo. En lugar de destruir, va a poder construir. Marcos 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora veamos esto. Dice que tengamos fe en Dios. Dice que literalmente puede ser traducida: tengan la clase de fe que Dios tiene, o usen su fe como Dios usa la suya. Ahora en Génesis 1 lo que vemos es cuando Él dijo: sea la luz, sea esto. Empezó a hablar palabras de su boca. Entonces quiero que notes esto: todo lo que el que dijere. Hay muchas personas que están hablando a una montaña y no están obteniendo los resultados porque no están hablando a esta montaña. No hablas a toda la cordillera, hablas a la montaña que te está impidiendo a ti. Entonces tú tienes que ser específico en el desatar tu fe y tienes que guiarla hacia allá. Si la espada del Espíritu no va a servir si empiezas a golpear el aire
y el enemigo está atrás. Y estábamos aquí, bueno, haciendo un buen trabajo de mover la atmósfera, pero el enemigo está aquí. Este enemigo es esta cuenta, este síntoma. Cualquiera que dijera a este síntoma, cualquiera que dijera a este problema, quítate y échate en el mar. Ahora mira esto. Y no dudar en su corazón. Esta palabra dudar dice que no haya contienda. Aquel que no tenga una contienda o contendiere con esto, escuchando a una cosa y diciendo, pero en tu corazón tienes, hay una diferencia. Siempre me han enseñado que Jesús era el Hijo sin mancha de Dios y que no había pecado. Y Él no ha ido al infierno porque Él no tenía pecado. Pero comparemos escritura con escritura para compararla apropiadamente. Pero aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Entonces, no está hablando acerca de su pecado en su vida. Él tomó voluntariamente nuestro castigo y se convirtió en pecado por nosotros. Y después que se convirtió en pecado por nosotros, en ese momento, Él era aquel que iba a ser castigado por el pecado. Y lo hizo voluntariamente. Isaías 50 y 53 nos habla de eso. Pero si tú tienes esa contención en tu corazón, cuando tú tratas de desatar que tú hablas una vida sin pecado, ahí habla cómo Él fue levantado, el mismo Espíritu que lo resucitó, Él nos va a resucitar a nosotros y nos va a resucitar en novedad de vida. Y si estamos muertos a los pecados y vivos a la justicia, entonces el pecado ya no tiene dominio en tus miembros. Si tú no dejas que Jesús muera y tome tu pecado, entonces no podemos hacerlo nosotros. Entonces, si tú estás teniendo una contienda, tú puedes decirlo y no tiene el impacto, no tiene el poder en él. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Otra vez, sé específico. Lo que tú dices con tu boca van a ocurrir y lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Nota esto. Cada vez que tú quieras puedes iniciar tu fe y puedes desatar tu fe para producir un resultado específico. Dice cualquiera que dijere. ¿Cuántos se identifican aquí? ¿Quién no es un cualquiera que dijere? Hay 4 personas que se identifican. Eso se aplica a los 4 y a nadie más. No, ¿cuántos cualquiera que dijeren hay aquí? Tú eres un cualquiera que dijere. ¿Cuántos de ustedes pueden identificarse con esta mentalidad? Cualquiera que dijera. Cualquiera. Esto fue escrito para todos. Cualquiera que dijere lo que esta palabra dice. Entonces puedes tener lo que quiera que digas alineado con esta palabra, alineado con esta palabra. Tú puedes tener lo que digas. Entonces, ¿por qué es importante no dudar en tu corazón? Vayamos a Proverbios 16:23. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Tienes que saber qué decir y cómo decirlo. En Isaías 50, verso 4, habla acerca de Jesús. El Señor me dio lengua de sabios y tengo oído que oye. Y eso es verdad para nosotros. Nos ha dado lengua de sabios y oídos para oír. Y algo más quiero que veas. Vayamos a Proverbios, capítulo 21. Este es lo más importante que quiero que recibas. Tú recibes esto, tu vida va a ser cambiada para siempre. Proverbios 21. Quiero que veas verso 28. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído esto? Pero quiero que veas esto. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. ¿Qué crees que quiere decir? Es alguien que habla mucho, que habla todo el tiempo y habla siempre. No se puede callar. No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Dice, el
el testigo mentiroso perecerá, mas el que oye permanecerá en su dicho. Dice que oye con inteligencia, atentamente, y el dicho, si entiendes esto vas a ser bendecido, quiere decir repetir y arreglar. Repetir y arreglar. Y la palabra permanecer quiere decir continuamente con la mirada en la meta. Y si ponemos todo esto, aquel que escucha atentamente con inteligencia, el dicho, aquel que escucha atentamente con inteligencia, va a repetir de antemano y va a arreglar sus palabras, siempre, continuamente con la mirada en la meta. Y hay una otra aplicación que dice que esta persona, sus palabras, van a ir sin que nadie las desafíe. ¿Entiendes eso? Aquel que escucha atentamente, con inteligencia, va a repetir de antemano y arreglar sus palabras de tal manera que va a hablar con la mirada en la mente, en la meta, y las palabras nadie las va a poder desafiar. En otras palabras, tú puedes garantizar tu victoria, pero la clave aquí es que tus palabras, la palabra de Dios, tiene que estar de acuerdo con tu corazón. Y luego cuando tú hablas, habiendo meditado cómo vas a hablar acerca de ciertas cosas, y solo hablas con la mirada en la meta de lo que quieres cumplir, entonces tus palabras nadie les va a poder desafiar. Tus palabras van a producir el resultado que están en ellas, porque has abierto el poder que están en ellas y no hay nada que difiera o cambie en tu corazón. ¿Has entendido esto? Entonces, cuando la espada del Espíritu sale de tu boca, la palabra de Dios es desatada por tu boca, produce lo que se necesita. Y voy a decir esto y vamos a cerrar esta sesión. Aquel que escucha y habla constantemente, quiere decir aquel que escucha atentamente, con diligencia, con inteligencia. Puedo estar cambiando un poco las palabras, pero tiene el mismo resultado. Aquel que escucha atentamente el Espíritu de Dios, diligentemente, con inteligencia, va a repetir de antemano y arreglar sus palabras para hablar solamente con la mirada en la meta, solo con la mirada en la meta que queremos cumplir. Y no va a diferir en esas palabras. Y las palabras van a producir el resultado necesario. Entonces, ¿por qué Jesús tenía tremendo éxito? Nunca lo has visto ninguna instancia en la Escritura donde dice, y Jesús dijo, y nada pasó, y no funcionó. Con excepción de Marcos 6. ¿Cuál era la razón? Por causa de su incredulidad. Ellos contendían con lo que él decía. Personalmente no tenían resultado en sus vidas. Pero escúchame, el hombre habló a los vientos y le obedecieron. Habló a la higuera. Eso es lo que se refiere aquí en Marcos 11. Y la higuera escuchó lo que él dijo y le habló a la suegra de Pedro y la fiebre le obedeció y habló a los demonios y ellos le obedecieron. Y tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Amén. Amén.